cuando viene uno que quiere convertirse, le decimos, ¿para qué querés problemas? Es muy difícil. Si te agarras lo que querés y nadie te castiga, ¿por qué querés buscar problemas? Y es una realidad, buscan problemas. Podría decirse que gran parte de mi vida yo conocí y viví dentro de una religión. Mi primera juventud la pasé sin ningún tipo de acercamiento a nada vinculado con la espiritualidad, ni mucho menos con la divinidad. Y mi vida y mis años siguieron transcurriendo normalmente. No había judíos en el entorno donde yo me movía. Y tampoco hubiera estado como tan aceptado tal vez tener algún tipo de vinculación con algún judío. Conozco a mi actual marido en un ámbito laboral. Yo estaba ya separada hace un par de años con mi nena chiquita. Para mí no quitaba ni restaba que él fuera una persona de colectividad judía, porque aparte él se movía totalmente como una persona no judía, no como lo que yo podía llegar a conocer de un judío, ¿no? Una persona con barba larga, o sí, era de origen o de tradición judía, pero nada más. Para mí no había ningún tipo de barrera. Yo digo, ¿por qué yo con esta persona no me voy a poder vincular? Y para él tampoco. Soy una mujer totalmente feliz, con un marido compañero, con una hija también encantadora. Y bueno, no faltaba nada en la escena. Y evidentemente empiezo a tomar un poco conciencia que lo que falta es una necesidad espiritual en mí. Y bueno, si yo vengo tradicionalmente de una cultura denominada judeocristiana, voy a empezar a averiguar un poco más en mis fuentes. ¿Qué es esto? Yo nací en Argentina. Cuando tenía 14 años, mi familia, por situación económica, se mudaron a Estados Unidos. Y allá obtuve mi educación, estuve casado, tengo 2 hijos, 7 nietos. Y mi vida siempre ha sido una vida dedicada al mejoramiento económico, porque eso es lo que nos inculcan nuestros padres. Trabajé mucho, fui capitán de barco, y uno ve la vida diferentemente cuando está ya a 500 kilómetros adentro del mar. Entonces empecé esa búsqueda de poder complacer las necesidades de mi alma. Busqué en diferentes religiones, pero no, nada encajaba. Empecé a conocer el judaísmo y me agradó. Y en mi familia siempre fui como la ovejita negra. Siempre fui para acá, para allá. Pero ellos, pese a que siempre me ponían los límites, al final siempre decían, bueno, ¿querés ir? Anda.
Con el tema de la religión fue un poco diferente, un poco bastante, porque mi papá es un hombre muy religioso. Creo que mi mamá, por ser madre, ella lo único que quería era entenderme a mí. Pero al principio fue muy difícil, porque cualquier cosa terminaba en pelea, que yo lo hacía porque no me sentía cómoda, como que era una cuestión mía de que no aceptaba quién era. Y eso a mi papá le dolía mucho, que quisiera cortar con las raíces, mis raíces, con mi tradición, con lo que ellos me enseñaron toda la vida. Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema de que para ellos siempre fueron padres excelentes, y lo son. Entonces dicen, bueno, mi hija quiere ser algo tan diferente a nosotros porque no está conforme con lo que nosotros somos. Y yo nunca pensé así. Siempre dije, mis viejos son lo más lindo, lo más perfecto, pero no me sentía bien, no encontraba paz. No te puedo explicar, porque a veces pienso en eso y digo, es irracional lo que me pasaba. Tenía como una obsesión, creo que con el judaísmo. Era una cosa que todo lo que buscaba tenía que tener relación con Israel, con mis mejores amigas, mi círculo era todo dentro de la comunidad judía. Y no quería otra gente, quería solamente eso. Entonces, incluso con los chicos que salía tenían que ser judíos, ¿no? Entonces mi papá me decía, hay algo que no está bien con vos, ¿no? Entonces le llevó tiempo entender que no, que era una búsqueda mía espiritual, una búsqueda mía de verdad, mi verdad. Cuando yo conocí a Joseph, él estaba buscando sus orígenes, sus raíces, y la enlazaba con el judaísmo. Así que nos casamos y vino el primer hijo, y ahí comenzamos una búsqueda juntos. En realidad mi historia empieza desde muy pequeño. Tanto mi abuelo como mi mamá y yo, tercera generación, fuimos encaminados en una vida basada en los valores bíblicos. Pero aún desde chico yo buscaba algo, no sabía qué cosa buscaba. Mi mamá estudiaba geografía bíblica y yo le hacía los dibujos, así que en mi mente ya el mapa de Israel, los caminos de Abraham y los patriarcas estaban en mi cabeza. Yo tenía muchas preguntas, me encantaban los profetas. Todo estaba relacionado a Israel. Redención, diáspora, la promesa de que los hijos de Israel volverán. Mi búsqueda tenía que ver con lo espiritual. Para esto ya vivía en Capital, en Perú. Desde que llegué a Capital quise integrarme o buscar una sinagoga, pero era época del terrorismo en Perú, así que la sinagoga estaba cerrada. Pero sí sabía que en Argentina estaba la comunidad más grande de toda Latinoamérica. Así que eso era un objetivo para llegar, digamos, ¿no? Si yo quería saber más, tenía que llegar allá. Cuando tenía más o menos 13 años, mis viejos se separaron y mi mamá no tuvo mejor idea de decirme, bueno, el amor se acaba a veces. Y lo que me enseñaron cuando era chico era que el amor podía todo, ¿no? Es como amar a tu prójimo, que Dios es amor y etc. Entonces, resolución que concluí fue, bueno, no todo es exactamente lo que me dicen. Y de a poco fui a tratar de volcarme, no creer en nada. Seguí mi vida. Y siempre me gustaron a mí los idiomas, ¿no? Y terminé en el hebreo por una cuestión de tipografía, que me gustaba. Pero sin saber ni siquiera que el hebreo era del judaísmo ni nada por el estilo. Después me fui metiendo en instituciones para aprenderlo. Como que quería darle más profundidad. Seguidamente después me fui adentrando un poco más en el judaísmo y conocí a mi novia. Si bien no es ella practicante, siempre la molesté como para que me deje, me lleve para ver qué es, cómo es, qué hacen.
Yo creo que lo que me marca de chico es que cuando, creo que tuve 6, 7 años, mi abuela trabajaba para un judío. Esa persona había sido muy buena y siempre me hablaba y me inculcaba mucho el trabajo. A mí me gustaba mucho el fútbol y él siempre me alentaba a que estudiara y hiciera deporte. Y él siempre me decía que yo tenía que esforzarme para ganarme las cosas y que las cosas de repente cuando eran así eran que como que uno las quería más. Y me quedó mucho eso. Y me quedó mucho que él era judío, que era una persona buena, que era una persona que ayudaba, que siempre tenía como el trabajo por sobre todas las cosas. Y sentía que era la manera de llegar a Dios, yo creo que era ese era el camino al judaísmo. Me crié en una familia no judía, fui criado como hijo único, tuve una infancia normal, de un barrio, de una ciudad relativamente chica, que es Paraná, y en la secundaria mis padres decidieron mandarme a un colegio religioso. En segundo año de la secundaria vino un visitador de los salesianos a buscar vocaciones. Me entusiasmó el ideal de hacer, digamos, una entrega altruista en la vida. Decidí entrar al seminario. Estuve 3 años ahí y empecé a buscar dentro de la Iglesia Católica líneas más antiguas, se puede decir, que hablen más de la profundidad de la persona, de la espiritualidad. Decidí entrar al postulantado de los monjes benedictinos. Estuve en el monasterio hasta los votos temporales. El monasterio, precisamente por no tener contactos con el mundo exterior, uno tiene como una posibilidad mucho más fuerte de sincerarse con uno mismo y preguntarse realmente qué busco. No tengo a quién engañar, no tengo a quién hacerles ningún teatro de mi vida religiosa. Realmente yo solo, en mi celda, en mi cuarto, ¿qué creo? Existe un Dios, y si Dios existe, ¿dónde está? El monasterio estaba en el campo, no hay luces, las noches estrelladas son hermosas. Y todas las noches yo me ponía a mirar las estrellas y a buscar dónde está Dios. De alguna forma, llamarlo una experiencia espiritual, mística, como quieras, realmente pude conectar lo que en el judaísmo se llama el Ein Sof, el infinito. Existe, está ahí, hay alguien. Fue la primera experiencia de un contacto de alguna forma personal con Dios. El universo tiene un dueño, tiene un padre, tiene un rey, como lo quieras llamar, que dirige todo esto y es uno. Los monjes benedictinos tienen generalmente bibliotecas muy grandes y entre todas las curiosidades que fui encontrando, encontré una Agadá de Pesaj judía. Dije, oh, interesante, empecé incluso a aprender algunas partes de memoria en los recreos de los monjes, empecé a relatarles algunos fragmentos que había estudiado, pero lo más curioso fue que al final, cuando siempre dice la Agadá, Beshaná Abba Yerushalayim Abniá, el año que viene en Jerusalén reconstruida, había un dibujo del tercer templo. Fue mi primera sorpresa. ¿Los judíos tienen esperanza? ¿Esperanza de que, digamos, es actual? ¿Tienen algo hoy día? Fueron chispas. Chispas que en un momento no las supe identificar como algo que estaba despertando. Ser judío significa que nosotros, cuando el Creador del mundo nos entregó la Biblia, Él propuso a todas las naciones para recibir la Biblia. Los únicos que contestaron, vamos a cumplirla, la Biblia, fueron el pueblo judío. Y de ese momento, todas las descendencias de aquellos antepasados que aceptaron cumplir y escuchar la Biblia, son judíos. La definición de ser judío es esta, digamos, la que da la ley judía, las fuentes judías, que es así. Ser judío, hijo de madre judía, o por conversión.
El judaísmo ortodoxo entiende que el judaísmo pasa, por un lado, por la familia, y por ese motivo una de las respuestas a qué es ser judío es una persona que nace de madre judía, pero por otro lado el judaísmo entiende que el ser judío pasa también por la identidad, y por ese motivo, ¿quién es judío? O una persona que nace de madre judía, o una persona que se convierte. El movimiento reformista tiene una definición de ser judío como el que nace de madre y padre judío. Después coincide con la tradición cuando dice alguien que se convierte al judaísmo. Y en lo tercero, donde otra vez no vuelve a coincidir, que es la situación del matrimonio mixto. Es decir, elijo un matrimonio mixto, pero que no importa si es el padre o si es la madre. Ese niño o ese adolescente o ese adulto requerirá un rito que se llama vamos a decir así, de afirmación pública, de querer pertenecer al pueblo judío. Yo hice los votos temporales. De alguna forma, la vida religiosa y monástica estaba bien, pero había aspectos que son después, digamos, después del primer entusiasmo del primer año, seguía las preguntas sobre opciones de la iglesia, sobre coherencia. Decidí tomar un tiempo para pensarlo, si realmente era mi camino o no, pedir dispensa a los votos, estudiar un tiempo teología en Paraná y ver qué pasa. Y me dije a mí mismo, ok, estoy afuera, una buena oportunidad para conocer judíos y, digamos, encontrarme con esto del judaísmo. Siempre un aspecto un poco arqueológico, pero a ver qué hay. Fui a la escuela hebrea, a ir a estudiar unas horas de hebreo para adultos y encontrar gente, y empecé a conectarme con la comunidad judía. Desde ahí no pude volver para atrás. Fue una cadena de interrogantes vivenciales mucho más profundos que no los pude evitar. ¿Qué hago con todas estas preguntas y con todas estas vivencias? Un día en Paraná me cruzo con un rabino, como yo me lo había imaginado, sombrero y barba, y directamente le digo, rabino, yo quiero ser judío, quiero convertirme. Ni lo pensé mucho, en realidad no. Yo venía con todo un bagaje de preguntas que yo directamente se lo largué, digamos, quiero convertirme, sin saber mucho lo que implicaba. Me dijo, está bien, digamos, no te preocupes, vení a casa, vamos a charlar. La primera vez que me preguntó mi papá si yo me quería convertir, yo me acuerdo que le dije, no, papá, vos sos loco, o sea, nunca. Y me dice, no, porque veo que estás demasiado metida en el asunto y no entiendo qué es lo que querés, qué es lo que buscás. Entonces yo agarré y le dije que necesitaba realmente vivir dentro de la Kedushá, dentro de la santidad. Y entonces mi papá me dijo algo como que si querés vivir dentro de la Kedushá, ¿por qué no te haces monja? Yo le dije no, porque creo que vivir dentro de la Kedushá es otra cosa, es hacer todas las cosas que nosotros pensamos que son mundanas, hacerlas santas. Yo me fui de los Estados Unidos con el propósito de hacer un cambio espiritual y le planteé esto a mi familia y me entendieron, pero no me siguieron. Y empecé poco a poco a convertirme de una manera física, o sea, con la barba, la manera de pensar, la manera de hablar, el estilo de vida. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro soberano del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste en sendero de la santidad. Cuando tuvimos la entrevista con el rabino,
Yo creo que uno de los momentos más nerviosos de mi vida. El tema que en todo momento es como que él me quería convencer de que no. Entonces llegó un momento donde yo, nada, le expliqué de cómo nos habíamos conocido con Lorena, lo difícil que había sido para nosotros. Nada, el formar una familia, que empezamos de muy chico, que no fuimos novios desde muy chicos. Y después, bueno, tuvimos los hijos. Y nada, que yo veía y me daba miedo por el tema de la educación de los chicos y quería que tengan una buena... Nada, que se puedan educar en un ámbito bueno y darle un buen ejemplo también. Y me dice, bueno, dice, ¿y tu señora qué piensa de todo esto? Yo le dije que Lorena me apoyaba. Y me dice, bueno, a mí me gustaría tener una reunión con los dos, hablar con ella para saber qué piensa. Trata de acomodártelo bien, más para atrás, más para atrás. Me parecía que mi nueva vida había arrancado después de que había hablado con el rabino. Fíjate en la nuca. Llegué a Argentina y ahí empezó poco a poco ese recorrido. Obviamente vivía distante de la capital, otra distancia. En capital estaban todos los templos, todas las sinagogas. Y yo cada vez que iba a capital, sobre todo solo, en ese momento el consulado del Perú estaba en la avenida Córdoba. Y tenía al frente el Templo de Libertad. Y cada vez que pasaba por una sinagoga era una sensación especial. Era como que si algo vibrara en mí. A partir de ahí fue todo un proceso de acercamiento a la vivencia judía, más que el sentimiento. Porque obviamente todo empieza con un sentimiento, una búsqueda espiritual, pero todo eso se tiene que ir concretando, al menos en nosotros. Y el concretarse tiene que ver con estudiar y con ser parte de una comunidad. Entonces una de las cosas que nos dijo el rabino fue que teníamos que ser parte de una comunidad. El judaísmo no se vive a distancia. El primer día que fuimos a la sinagoga, cuando comenzamos a escuchar la tefilá a través del canto del rabino, yo sentí como que no era la primera vez que había estado ahí. Como que yo ya había escuchado eso. Encuentro con el rabino Blumenfeld en la casa y tuve mucha ayuda del cielo que me dio los primeros pasos más claros sobre qué es el proceso de conversión. Y yo le agradezco por eso, realmente me orientó hasta el día de hoy en qué es el ser converso y cómo hacer el proceso. Dejó muy claro, no tenés ninguna obligación de ser judío. Hoy día entiendo, no hay ningún motivo de ser judío, de convertirte al judaísmo. No hay ningún motivo, no porque voy a ser ni más bueno, ni más santo, ni... no hay un motivo. Dios te hizo goy. ¿Dios puede hacer algo malo? No. Dios todo lo que hace es bueno. Te hizo un goy, te hizo una persona bien. Dios te quiere y te quiere así, es un Dios universal. Dios no es un Dios de los judíos. Dios creó todo el universo, todo el mundo. Fue la primera experiencia de libertad espiritual que para mí fue increíble. Eso, por supuesto, que me atrajo mucho más en querer hacer la experiencia de vivir, digamos, esto del judaísmo. Y en un momento me encontré con una pared, que alguien que ponía en tela de juicio mi interés, o ponía un interrogante a mi interés sobre el judaísmo, si era legítimo o no. Diciendo, bueno, entra siempre la pregunta, pero vos lo haces por tu novia, vos lo haces porque estás enamorado, porque... Y si la familia de tu novia no te acepta, por eso lo haces. No, mira, la familia de mi novia la conocí después de esto. Y mi novia me acepta siendo judío o no. y
Y un poco una mezcla entre callar esa gente con opiniones cerradas, o por lo menos estereotipadas, de por qué uno se convierte, o por qué uno toma una decisión acerca de la vida en general. No todo pasa por un trauma, también pasa por una opción. Nosotros no es que nos vamos a convertir cuando hagamos el examen. La conversión la hicimos antes, porque tenés que modificar, das vuelta a tu vida totalmente. Son 360 grados que tenés que girar. Eso también me dio la fuerza para hacer el cambio de, por ejemplo, dejar la carnicería, que para mí era muy... Creía que me iba a morir carnicero. En la carnicería no me sentía bien. Por eso también la idea de cambiar de trabajo, para poder tener más tiempo, para poder hacer Shabbat. En todo este tiempo, mientras estaba en la carnicería, estuve estudiando refrigeración y aire acondicionado. Y bueno, ahora tengo la suerte de empezar a trabajar y espero poder en el nuevo trabajo empezar a acomodar un poco las cosas y poder cumplir con todas las obligaciones. Cuando uno cree mucho en Dios, le deposita todas las cosas. Vos le depositas tu vida, tu corazón, tu familia. Y bueno, una de las cosas que yo siempre le pedía era que por favor me muestre cuál era el camino correcto. Más allá de ir a la sinagoga, hay muchas responsabilidades. Y los chicos también son grandes. Y que ellos lo puedan adaptar y absorber, ver como ejemplo los papás. Yo digo que es difícil, pero no es imposible. Quería saber de qué se trataba el judaísmo. Y estudié durante un año. Fue muy interesante el curso, aprendí cosas muy interesantes. Bueno, se podía dar la posibilidad de que este curso terminaba con un proceso de conversión. Nos insertamos a una comunidad con mi marido y mi hija y yo continuaba con las inquietudes que tenía, como que no estaba satisfecha al punto donde había llegado y empecé a conocer todo un esquema de plegaria y de convivencia y de exteriorización del judaísmo, que yo ahí empecé a decir, por este lado debe ir. Y empecé a averiguar cuáles eran las posibilidades de tener una conversión ortodoxa. En Argentina está prohibido totalmente hacer las conversiones. Hay una prohibición rabínica de hace casi 100 años atrás de prohibir las conversiones en Argentina. Ese dictamen quedó en la ortodoxia, pero en la medida en que empiezan a llegar los judíos de Alemania y después los judíos conservadores y reformistas, esa prohibición tenía vigencia solamente para los ortodoxos. El movimiento conservador al cual yo pertenezco y que tiene como lema tradición y cambio, en los años 60 conocía este edicto de prohibición de conversión judía acá en la República Argentina y consideró el rabino Marshall Meyer que la situación de la comunidad judía en ese momento era otra y era deseable que personas pudiesen convertirse al judaísmo bajo la órbita del movimiento conservador, que de hecho es la conversión que está vigente. Las conversiones
conservadores o reformistas no son válidas. Le digo más, aunque sea un rabinato ortodoxo y no lo va a hacer como la ley indica, no es tampoco válida. Una vez que alguien dice que se convierte al judaísmo, el tema es quién lo convierte, quién reconoce esa conversión. Cuando vine acá en la Argentina conversé con 2 rabinos y los 2 me dijeron que acá en la Argentina no se podían hacer conversiones. Entonces opté por ver si se podría hacer por otro camino. Prefería tener una conversión que no sea ortodoxa que no tener ninguna conversión. Entonces encontré el judaísmo reformista que me ofrecía el Brit Milá y la inmersión y lo hice. Pero el estilo de vida del reformista no me convencía. O sea que hice mi conversión, pero continué el estilo de vida de la Torá. Empecé de a poco a ver si existía la conversión, primero. Y después, dadas las diferentes corrientes, traté de buscarla más, ¿cómo decirte? Ni una que se vaya tanto al extremo, ni otra que sea, te tira agüita y ya sos. Empecé a ver que dentro del judaísmo también hay varias líneas. Están los reformistas, los conservadores, los ortodoxos y dentro de los ortodoxos también. Entendí también que cada vez que yo me iba a convertir en una línea, para la otra línea no iba a ser judío. Eso produce bastante ansiedad, digamos, y desconcierto para uno que viene de afuera. Decía, si me convierto reformista, también entre reformistas hay más liberales, pero digamos, si me convierto reformista, para los conservadores, para algún grupo de conservadores puede ser no judío. Si me convierto en los conservadores, para los ortodoxos no voy a ser judío. Yo dije, ok, el único camino parece que es el ortodoxo para ser recibidos por todos. No tenía bien claro en realidad qué es y cómo es nada en el interior. Desde el exterior lo veía así. ¿Qué es lo que hace una persona que se acerca a rabinos ortodoxos para su conversión? Y le van a decir, acá no se puede. Van a recibirlo, pero su conversión, el examen, el encuentro con el tribunal rabínico de 3 rabinos, no va a ser aquí en la República Argentina. ¿Va a ser en Israel, va a ser en Estados Unidos o va a ser fuera de las aguas territoriales argentinas? Puede ser en la ciudad de Colonia, en Uruguay también. Yo sentí la necesidad de hacerlo en Israel. Yo dije, no, quiero hacer un Beit Din en Israel, que ni yo ni los que vienen detrás mío tengan ningún tipo de objeción a la judeidad, ¿no es cierto? Que no haya ningún cuestionamiento alágico o minimizarlos lo más que se pueda. Yo sé que vivir como judía es lo que más quiero y si esa es la condición, yo lo voy a hacer. Yo sabía que en Argentina no hay conversión ortodoxa. Sabía que el paso iba a ser muy difícil. Empecé a vivir de una forma judía. Desde entonces el proceso fue como casi connatural, digamos. Ir a la comunidad fue paso a paso, ponerme la kippah, ponerme los tzitzit, empezar a vivir así. Entendí que no hay una vuelta atrás. Mi proceso de conversión duró 11 años. Pero yo siempre digo que hay etapas, porque para mí fue toda una evolución. Desde que empecé a ser religiosa, 5 años. Y bueno, viajé a Israel también con la excusa, esa fue la excusa que le dije a mi papá, que venía a la Universidad de Haifa a hacer un semestre en
medios de comunicación en zona de conflicto. Al final no fui nunca, me quedé en una midrashá estudiando y ahí fue el clic que dije, sí, esto es lo que quiero para mi vida. Y después, hace 1 año y 8 meses, volví a Israel, ya con todas las cosas que me pedía, y empecé el proceso de conversión, o sea, formal. Pero bueno, al final hubo unos problemas burocráticos en el medio. De repente pensé que ya no había ninguna posibilidad, por el tema de que no tengo familia judía, o sea, no soy descendiente de judíos, entonces como que ahora está todo muy... buscan, o sea, te piden mucho más tiempo, pero también por el tema de que ya hace muchos años se inició mi proceso, era como ridículo que siguiera esperando y siguiera esperando. El judaísmo ortodoxo entiende que cuando una persona se convierte, tiene que tener fe judía y tiene que tener también acción judía, actos judíos, el cumplimiento de preceptos y de mitzvot. Es una azúcar lo que estoy haciendo para cumplir con el precepto de vivir en la azúcar por 7 días. Más que todo para saber cómo nuestros ancestros, después que salieron de Egipto, vivieron. Comer, dormir, orar, todo lo que uno hace en su casa, hacerlo en la azúcar. El techo tiene que estar hecho de algo natural. Estuve buscando ramas de palmera, pero no hay acá. Hay que hacerlo inmediatamente después del Día del Perdón, de Yom Kippur, y terminarla, obviamente, antes de la víspera de la Sukkot. Los preceptos, el que no está acostumbrado, son todos difíciles. Bueno, hoy es viernes, 15 de octubre, o 6 de Heshvan, del 5771. Hace un rato llegué del trabajo. Los viernes lo tengo arreglado para llegar temprano a casa y poder preparar las cosas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. A ver. Bueno, después lo único que resta el viernes es manejar bien los horarios. Ya estamos en una temporada donde Shabbat empieza un poquito más tarde, entonces hay más tiempo. En pleno invierno se complica un poco. Nosotros en el movimiento conservador también, digamos, deseamos que la persona sea observante. Los preceptos son los preceptos, efectivamente, los 613 preceptos son los 613 preceptos, sin ninguna duda. Pero estamos abiertos también en este tipo de sociedad en la cual estamos viviendo y que proponemos un judaísmo más liberal. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Pablo. Listo. Falta uno. El más chiquito. ¿Qué pasó? Decimos venir con Pablo. Venimos los dos. Gracias. ¿Están haciendo el curso ustedes o cómo es el tema? Ya terminamos el curso. Ya terminaron el curso. Sí. ¿Y cuándo lo terminaron? Y lo terminamos en agosto. ¿Y se demoraron en hacerlo el Brit Milá por algo en especial? Es una cuestión laboral, más que nada económica. Bien. Te hago un dibujo. Digamos que normalmente este es el pene. Todo esto está cubierto por una piel que es el prepucio en tu caso y en el de tu papá y tu hermano. La operación consiste en sacar esta piel hasta acá abajo para que quede el glande al descubierto como cualquier persona circuncidada recién nacido. ¿Cómo se hace esto? Se hace en un sanatorio.
Un Brit Milá yo lo hago en un recién nacido, lo hago en una casa, en mi consultorio, en cualquier otro lugar, pero no puedo hacerte ni a vos, ni a tu papá, ni a tu hermano en un lugar que no sea un sanatorio, porque si no realmente estaría trabajando mal. ¿Ya sentí algún dolor, algo después de eso? Ahora si te explico, no vas a sentir ningún dolor. Esos puntos se hacen con un hilo especial y con aguja especial que es finita como el calibre de un pelo. ¿En qué puede influir en el tema sexual, por ejemplo? También es una de las preguntas que él me hace a mí. Esto es como cuando cortas una uña. Cortas la uña, el dedo no lo tocas. Acá sacamos una piel, pero el pene queda igual. La ceremonia religiosa, el Brit Milá, sería... La primera brajá la voy a decir yo en el sanatorio, y una vez que, bueno, ustedes estén bien, que caigan los puntos, ahí van a venir los tres con tu señora y bueno, vamos a poner la ceremonia y les voy a poner el nombre hebreo que ustedes quieran poner. Y después ustedes el resto lo completarán con el rabino. La Brit Milá no fue doloroso, pero fue emocionante para mí, porque ese pacto que yo hice, el pacto de Abraham, me hace recordar en el camino que yo ando y me hace recordar de que no debo de salir de ese camino. La mayoría del pueblo de Israel no acepta lo que es la Torá, practican otro estilo de vida. Hay dos tipos de gente en este mundo, la gente que cree en la evolución y la gente que cree en la creación. Si uno cree en la creación, tiene que creer que hay un ser que es dueño de todo, incluyendo de nuestras almas. Ya, por lo menos lo básico está. Después pongo la puerta, armo la puerta, y le pongo unos tirantes arriba y le pongo caña. Voy a traer un sillón, una mesa, una silla, bueno, y prepararla para que pueda quedarme unos días acá y cumplir con el precepto. Hay mucha gente que dice, no, cada uno vive el judaísmo a su manera. Fantástico. La Torá te manda otra cosa. Pues hay ciertas cosas que no las podés elegir. Que las elijas, que decidas hacerlas, perfecto. Seguramente, después, en algún otro momento, el judío va a tener que responder por eso. Vine a fines del 98. Había quedado con el rab que me iba a esperar en el aeropuerto y me di cuenta que yo no sabía cómo era él y él no sabía cómo era yo. ¿Cómo hago ahora para verlo entre tanta gente? Cuando voy saliendo de la aduana y de todo, escucho que me dicen, justo, no sé cómo, me conoció, nos encontramos, y enseguida me pregunta, ¿cómo va a ser tu nombre en el judaísmo? Nunca había sido llamada de otra forma y yo siempre me acordaba de un tratado de los padres que dice de Aarón que él buscaba la paz y corría tras ella. Paz y aparte Shalom es uno de los nombres de Dios. Entonces dije, lo que he hecho en realidad toda esta vida, todo este tiempo, en todo este camino, es buscar y buscar y buscar este Dios, este Shalom. Por lo tanto dije, mi nombre me llamo Aarón. Desde entonces en Israel nadie me conoce por otro nombre, sino como Aarón. El nombre que elegí es Uriel Zebulún. Uriel significa él es mi luz. Y Zebulún era el nombre de uno de los hijos de Israel, el primogénito de una de las tribus. Eran 12 tribus, 12 hijos. Zebulún significa de ahora en adelante. Entonces, Uriel sería, él es mi luz, y Zebulún significa de ahora en adelante. Y por eso lo elegí. Hola, ¿qué tal, rabino?
¿Cómo le va? Soy Marcelo Breso, alumno del seminario rabínico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? No, quería llamar más o menos para ponerlo un poco al tanto de cómo venimos. Porque nosotros cursamos este año, ¿se acuerda? Con mi señora. Bueno, y más o menos cómo nos estamos preparando. Yo creo que después del Brit Milá, de poder rendir en el seminario también es... Yo creo que es un alivio, ¿no? Porque es como ya parte de lo que... no es como llegar a la cima, ¿no? Y después, bueno, mantenerse, porque después el tema es la obligación con nosotros mismos. Y la de los chicos también. Yo tengo mucha paciencia en las cosas y siempre, digo, soy capaz de traspasar un mármol con una cuchara de plástico. O sea, tengo mucha paciencia y siempre, yo digo que gracias a Dios siempre tengo la fuerza para esperar y siempre yo creo que llegamos a los objetivos. Y cuando no se da es porque Dios no quiere. El convertirse no es una acción individual, no es unilateral, sino que tiene que ser la persona querer convertirse, pero también el pueblo judío querer recibirla, y esa es la función del tribunal rabínico. El día que me estaba preparando para entrar a la mikve, me fui a preparar bueno, tenés que bañarte, ver si tus uñas están bien. Cuando estaba adentro no salía. Soy una persona que realmente tan temerosa de Dios que tenía miedo de no ser una judía buena y fallar. Y que no pueda transmitirle a mis hijos lo que tengo que transmitirle. Tenía miedo también que mis hijos en el futuro me digan, ¿y vos por qué te convertiste? Yo no quiero ser judía. Si vos elegiste, yo también. Me dio tanto miedo eso que no quería salir del cuartito y no quería entrar a la mikve. Pero en un momento dije, ya fue tan bueno conmigo en todo mi proceso y en toda mi vida que lo que está pasando ahora es un regalo. Entonces lo acepté y fui a mi mikve. Yo no tuve cuestionamientos al momento de hacer ninguna etapa del proceso que hice con el judaísmo, no me cuestioné nada. Si uno está convencido, no hay cuestionamientos. Me senté frente al tribunal rabínico, dando mis alegatos. Soné convincente. El Beit Din, el tribunal rabínico, no es un examen de universidad. Es una ayuda para una evaluación de vida. Me pregunta, decime, ¿eras católico, ahora decidí ser judío? ¿Por qué? Fue la primera pregunta fuerte y tuve que aclararme. Y otra vez me acordé, digamos, fue como un volver toda mi historia. Le digo, no tengo un motivo. No tengo un motivo para decirle 1 más 1 es 2 y por esto acépteme, por esto quiero ser judío. No hay un motivo. Sé que no hay un motivo, pero también sé que no lo puedo evitar. Simplemente no. Es lo que soy. Muchas veces me pregunté, digo, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo? Muchas veces me lo pregunté. Digo, ¿por qué yo? ¿Qué pasa conmigo? Seguro, sí, más de una vez me lo pregunté. Digo, ¿realmente yo me estoy volviendo loca? ¿Como yo ahora voy a asumir dentro de mi vida toda esta cantidad de restricciones cuando no tengo necesidad de hacerlo? Cuando realmente no tendría necesidad de hacerlo. Pero es más fuerte que yo. Yo al principio no entendía bien cómo pasás 25 horas de tu vida con un montón de restricciones. Ahora bien, cuando dejas de ver las restricciones y realmente empezás a vivir y experimentar lo que es santificar el tiempo, pues paramos de hacer cualquier actividad creativa en Shabbat. ¿Sí? Hay 39 trabajos que nos están vedados, que no los podemos hacer. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Cómo es eso? Y sí, es posible y tiene un sentido, porque nada en la Torá está puesto de más. Bien, tranquilo. ¿Vos? Hasta que no lleguemos. ¿Dónde podemos? ¿Una clínica nada más? Tomamos un taxi y vamos a la clínica.
cerca de la cancha de ¿Dónde River. viajarías a Palermo? Hay un hospital. ¿Dónde viajaría? Sí, mucha gente todos los días viajan a Palermo, ¿no? Pero no al hospital. Creo que a los chicos en lo material no le vamos a dejar una herencia de casas, autos. No es una herencia grande. Lo único que le podemos dar son valores, buenos ejemplos. Nuestros padres, a pesar de todo lo poco que nos pudieron dar o lo mucho, nosotros somos personas de bien. Y bueno, eso queremos transmitirle a nuestros hijos. Queremos lo mejor para ellos y por eso pensamos que, bueno, que lo mejor para nosotros es ser judío. Pero claro, yo empezaba a sentir la necesidad de tener un compañero judío al lado y me estaba encontrando que no lo tenía. Es un judío tan asimilado que ni siquiera el hecho de vos te tenés que convertir fue un planteo de nuestra relación. Jamás. Jamás. Es más, el haber yo transitado este camino, en más de una oportunidad nos sentó a debatir si es que se continuaba o no se continuaba con la pareja. En Shabbat empezar a ir al templo. Mi marido eso le costó más que a mí. Yo al principio iba yo viernes y sábados. Él hasta que empezó a tener esa rutina pasó un tiempo importante. Pero sí, básicamente lo más importante es hacer las cosas en equipo, como familia, si no, sí se dificulta. Y mi hija empezó a insertarse en los grupos juveniles del templo y sí, ella estaba muy entusiasmada y le gustaba mucho. Empezar a vivenciar todo esto le parecía muy bueno. A Agustina le gustaba mucho esto. Lo que más me costó, obviamente, es alejarme de la familia. Pero yo sabía que los dejaba en una situación tranquila. O sea, mis hijos ya estaban casados, ya tenían su vida hecha, no me necesitaban, digamos, como padre. Ese fue un sacrificio que me afectó, el sacrificio de dejar a mis hijos y a mis nietos. Lo demás no, verdaderamente lo material no me dolió para nada. La recompensa es inmensa. No me arrepiento de nada. Uno tiene que estar conectados con sus raíces, con las raíces del pueblo, y uno tiene que llegar también, por una reflexión, a una elaboración constante de la historia y de la vivencia de la fe, se quiere decir, hoy día. Eso debe estar junto. Vengo al pueblo de Israel por mi elaboración, y acá en Israel las dos cosas las puedo vivir juntas, Dios nuestro y de nuestros padres. Eso lo sentí incluso mucho más fuerte cuando me casé, el enraizar con el árbol, digamos. Una mañana sin darte cuenta te levantás y sabes que sos judío y no te lo preguntás más. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagofel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei sabri. Bueno, después de haber hecho toda la intervención y mis brajot anteriores, ahora vamos a hacer las brajot que consisten en poner el nombre a ustedes tres y hacerlos completar la introducción
de la entrada en el pacto del pueblo de Israel. Digamos que yo voy a hacer una ceremonia para cada uno, una braja para cada uno de ustedes, pero yo ya hice una braja en el quirófano, que dice así: que Shem Senignaz la Brit, que Nikanes la Torah, la Jupá, o el Maasim Tovim. Y la traducción es que así como han ingresado en el Brit Milá, o sea, en el pacto de Abraham, ingresen en el estudio de la Torah, en una vida de buenas acciones y en la santidad del matrimonio. Todo esto resumiendo una vida plena judía. ¿De acuerdo? David ben Abraham Avinu, Odul Adonai Kitov Kiolam Hasdoho, Ze Akatan David Gadol Iye, Abraham ben Abraham Avinu, Odul Adonai Kitov Kiolam Hasdoho, Ze Agadol Gadol Yoteriye, Aaron ben Abraham Avinu, Sheheyanu Bekimanu, Beigi Anu Las Mahanaze. Muchas felicidades. Solamente cuando viene uno con una convicción total, bueno, es otra cosa. De ahí tenemos obligación de escucharlo y lo que tiene derecho para cambiar. Mis padres nunca me dijeron nada, pero mis tíos, mis primos, uno siente ese rechazo fuerte. Yo trato de ocultarlo. Cada vez que yo salgo afuera, fuera de mi casa, eso. Me pongo un sombrero para ocultar la kipá, los peyots me los pongo para atrás de la oreja, los tzitzit me los pongo en el bolsillo. Cosas así, pequeñas cosas que uno trata de hacer para no instigar ese antisemitismo que existe. La familia muchos no lo entendían, creo que nada, caía como raro. Hasta mi mamá, yo creo que le cambió el concepto a mi mamá también, porque mi mamá cuando me dijo judía, como que ella como que también se cerró. Pasa así, personas con las cuales vos hablabas, vos charlabas, te reunías, y después cuando se enteran de tu proceso final, nunca más te vuelven a llamar. Es como si vos hubieras muerto. Y uno explica, yo lo entiendo históricamente, pero cuando lo tenés que vivir, vos decís, wow, estamos en el 2010, 2008, 2006 y todavía sigue pasando esto. Pero por eso que creo que ser judío tiene que ser una convicción muy fuerte. Una convicción muy fuerte. Dice el Talmud que cuando una persona se convierte, seguramente la Neshama, el alma de esa persona, ya estuvo presente en el monte de Sinai cuando el pueblo judío recibió la Torá. Y hoy en día la persona que va a convertirse no es una persona que no tenía ningún vínculo con el judaísmo, sino que su alma ya estuvo presente en el recibimiento de la Torá, nada más y nada menos que el momento más central de la formación del pueblo judío. Mucha gente no le gusta decir que es conversa porque siente miedo, incluso mienten, yo qué sé. A mí al contrario, me parece súper digno, o sea, es como que digo, ay, su conversa, que vengo de otro lado, dejé todo y todas las personas que me preguntan, estás sola acá, y tus padres no quieren venir. Digo, no, mis padres son cristianos. Y todo el mundo se queda así como que, al contrario, creo que por ser así, la gente creo que me quiere más, porque es como que no les miento.
está la obligación de que nos amen y nos quieran. Esa obligación tiene el judío, que nace de un vientre judío. ¿Sí? La obligación de querer al converso. Por un lado somos muy queridos, muy cuidados. Por otro lado, siempre sabemos que de dónde venimos. Y intencional o no intencionalmente, no sé cuánto, pero te lo hacen sentir. Hay comunidades que aceptan a los conversos en forma totalmente correcta, igualitaria, amable y cálida. Visité comunidades que los conversos son recibidos en todo momento a nivel social y religioso y se transforman en dirigentes comunitarios y en rabinos. Y hay otras comunidades que mantienen como un sentimiento negativo. Yo creo que no es tanto al ger, a la persona que se convierte, sino al diferente, al extranjero, a una persona que antes no era y ahora es. Más que todo, la aceptación, una aceptación está en algo que a mí me costó muchísimo. Yo sabía que el camino no es fácil. Y hay una de las cosas, al menos para el varón, también para la mujer supongo, ¿no? Pero es el honor de pasar a leer la Torah. Estar ahí 3, 4 años y éramos 12. Y vos sabés que no te llamaban. Y vos lo sentís. Pero no estás ahí solamente para leer la Torah, porque el judaísmo no es solamente eso. Pero eso te lo tenés que bancar. Si hoy en día va a venir alguien que dice que quiero recibir sobre mí el yugo de cumplir la Biblia y escuchar todo lo que dice la Biblia, él puede ser judío. O sea, el que es descendiente, aunque no la cumpla, ya es. Pero el que no tiene que recibir el yugo, pasar lo que pasaron nuestros antepasados, y de esta forma se va a convertir en judío. Siempre va a haber dudas, siempre va a haber preguntas que hacer, pero ya he aprendido a no tomarlas como preguntas para discriminarme, sino que son preguntas que le hacen a todas las personas que entran al judaísmo, más que todo para conocerlos, para saber de qué comunidad son, dónde aprendieron y muchas otras cosas. Dentro de la experiencia, digamos, que yo tengo, y me siento profundamente orgulloso de que muchas de las personas que han pasado por su conversión son profundamente muchos más judíos que otras personas que han nacido de un vientre judío y que por ahí el judaísmo les resbala. Si yo me siento judía, siento que mis hijos se sienten judíos, vivimos una vida como judíos. ¿Quién nos puede venir a golpear la puerta y decirnos no son judíos? En el judaísmo no basta sentir. Si vos no demostrás con un papel que sos judío, hay problemas. Una persona que se convierte es considerado, de acuerdo al certificado que es leído, Yehudí lehol davar, judío para todo. Y esto es considerado tanto para el judío que se convirtió bajo el Tribunal Rabínico Ortodoxo como para el más liberal. Todos absolutamente somos iguales y todos nos consideramos Bnei Abraham Avinu. Todos somos hijos de nuestro patriarca Abraham. El tema de los reconocimientos o no reconocimientos están fuera de mi alcance. Y eso es algo que permanece en claro, ¿no es cierto? Es decir, la gente que busca certificados de reconocimiento tiene que ir a otro lado, ¿no es cierto? Pues no sé dónde se los dan, certificados totales. Tanto en la comunidad, tanto para la Sohnut, para el Estado de Israel, para los templos masortíes, somos judíos. Abal, en Israel hay un paréntesis, hay una brecha, porque a nivel de reconocimiento están la ortodoxia, digamos, ¿no? Ellos no reconocen el giur masortí. Fuera de Israel sos, por así decirlo, libre, no tenés ningún Estados Unidos, en cualquier país del mundo no tenés ningún inconveniente.
Pero Israel, para casarte, todo lo que tiene que ver con la familia es ortodoxo. Y sí o sí te vas a enfrentar a eso en un momento. Por eso el punto donde se enfrentan con eso son los matrimonios. Cuando los chicos se quieren casar, o si yo quiero casarme, cosa que en su momento, que realmente quiero casarme, necesito regularizar mi situación frente a un tribunal rabínico ortodoxo. La única conversión aceptada desde el punto de vista tanto religioso como legal, tanto delante del rabinato como delante del Ministerio de Interior, en Israel es la conversión ortodoxa. Conversiones no ortodoxas que son realizadas fuera de Israel sí permiten emigrar a Israel, pero aún así no les permite la posibilidad de ser reconocidos en el Estado de Israel como judíos según las leyes de la halajá y del rabinato. Hay gente que cree que los judíos somos químicamente puros. Que el judaísmo estuvo lleno de gente no judía ligada al pacto. De manera que la historia del judaísmo es la historia de los cruces, de las mezclas. Pero claro, siempre va a haber el que tenga la posición de que sea rabino o no sea rabino, te va a decir, yo no acepto las conversiones, yo no creo en las conversiones, aunque se convierta, sigue siendo no judío o no judío. Para mí el judaísmo, dentro de todo lo que aprendí, tanto en la corriente conservadora como en los observantes, en definitiva, los dos explican lo mismo. Dios es uno. Punto. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel. Es uno solo. No hay otro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, todo bien. ¿Y vos? Adelante. Permiso. ¿Cómo están, chicas? Bien. Bueno. Un poco cansada, pero bueno. Tomen asiento. Siéntate acá, si querés. Dale. Actualmente nos encontramos en una etapa de plena observancia y bueno, falta encontrar el Beit Din en Israel, enfrentarnos al tribunal como familia, ser examinados y, si Dios quiere, bueno, regresar. Cuando regresan a Argentina, ya son parte de Am Israel. Y ser parte de Am Israel es vivir en comunidad. Entonces hay que buscarse un templo a donde rezar, un rab, ¿sí? Un líder, alguien a quien seguir. Y ahí comienza la historia y el camino para el que se han preparado todo este tiempo, todos estos años, ¿sí? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten que van a poder sostener esta cosa que liviana no es? 613 leyes obligadas eternamente, porque es así, es un pacto de acá a la eternidad. ¿Sienten que lo van a poder? ¿Cómo se sienten? Totalmente. Y yo no me veo viviendo de otra manera, que no sea esta. ¿No te ves? Ajá. Y tampoco quiero. Si no lo haría. ¿No? Claro. Una de las cosas que nos enseñaban a nosotros cuando estábamos estudiando era de que en realidad cuando uno terminaba el tiempo de estudio de Giur, no era que, wow, todo se terminó. En realidad ese era el comienzo. Nosotros estamos casi ya acá un año en Israel. Hace 2 años en realidad terminamos todo el proceso. Así que podríamos decir que tenemos 2 años oficialmente hablando del reconocimiento de un Beit Din. Estamos empezando. Elías. Realmente queríamos vivir más a pleno nuestro judaísmo. Quería que mis hijos vayan a una escuela judía. Y bueno, donde vivíamos no había esa posibilidad. Yo le decía a ella, es más fácil para nosotros venir a Israel que mudarnos a Buenos Aires. Así que eso es lo que hicimos.
a ver cuando te cubra la cara. No tengo una explicación racional por qué quería ser judía. Sí sentía una sed muy grande de querer acercarme más y más y más y más a Dios y de buscar la verdad, y creo que en el judaísmo la encontré. Qué graciosa. Así parezco una árabe. Y bueno, y también encontré a mi esposo. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Encontré a la persona con la que voy a formar mi familia. כן, היא צריכה להתלבש. כן. כן, אני חושבת. אוקיי, בסדר. Yo encontré en el judaísmo esta cuestión de intentar el modelo de justicia o tener el ideal de justicia. Es una cuestión de cómo llevar la vida en general. La Mezuzá es el guardián de las puertas de Israel. Esta me la hice yo con caña. la fui de a poco dándole su formita y la escribí, obvio. El Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. En vez de salir a comprarla, lo único que compré es el claf. El claf es una especie de papirito donde adentro dice: escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es único, y se llamarás a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu ser y con toda tu alma, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el día que iba solo, la pondré en la entrada. Por ahora, está cerca. Ser judío, para mí, es cumplir con la Torá. El libro, la Torá Emet, fue escrita para los hijos de Israel. Y cualquier converso que lo acepte. El judaísmo es un estilo de vida. No es una religión. Yo soy judío. Soy judío. Practico el judaísmo en todo lo que puedo practicar, ¿no? Yo hoy en día me siento plenamente judía. No veo en mí otra forma de vida ni otra forma de pensamiento. Acá se construye una nueva identidad. Se desarma todo lo que no era para volver a construirlo. Yo estoy orgullosa de la decisión que tomé. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, leadlik ner shel Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom. Yo nunca entendí esto, tantas divisiones que tenemos dentro nuestro, entre Sefaradí, Ashkenazí, Jaredí, Giloní, Kipasrugá, Hasidí, Litaí. Digamos, esto de que hay dos judíos y tres ideas. El pueblo judío es un pueblo especial. Me siento orgulloso de eso. Me siento que soy parte. Siento que soy parte de esta historia que es especial. Para mí el ser judía es la convicción de que hay un solo Dios, de que soy parte de este pueblo que tiene un solo Dios y de que ese Dios marcó pautas de vida, marcó ley y que soy parte de esa ley y de esa vida, y que esa es una elección. Sí. Igual es una elección tan sencilla, porque a nivel social
Y eso es una de las partes que también la Halajá Torah explica. ¿Qué es lo que estás decidiendo hacer al aceptar ser judío? Es correr el mismo destino, tanto positivo como negativo, que ha pasado en la historia. ¿Estás dispuesto a eso? Y creo que es algo que tienes que pensarlo. La mayor diferencia de mi vida anterior y la de ahora es que todo tiene mucha profundidad. Todo tiene más sentido ahora. Y además tengo mucha tranquilidad. Antes tenía una cosa así que todo el tiempo necesitaba estar moviéndome, pero necesitaba ruido. Salir, viajar mucho, era demasiado nómade. Y ahora no. Siento que esta es mi casa y también que encontré lo que estaba buscando, la respuesta. Entonces, si encontré, no tengo que buscar más. Un converso que se quiere convertir al judaísmo y le dice a un rabino llamado Shammai: me convierto al judaísmo si me enseñas toda la Torá mientras estoy parado en un pie. Bueno, toda la Torá, los 5 libros de Moisés, parado en un pie, es muy difícil. Y entonces Shammai, que era albañil, porque los rabinos no podían trabajar de rabinos solamente, es decir, no podían recibir sueldo, por eso tenían que tener una profesión, un oficio, buscó los instrumentos que tenía para construir casas y lo empezó a correr para pegarle. Hay rabinos violentos. Entonces el converso se dirigió a Hillel y le hace la misma propuesta. Me convierto al judaísmo si me enseñas toda la Torá mientras estoy parado en un pie. Con lo cual era una conversión con condiciones. Hillel le contesta: lo que no quieras para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. El resto es un comentario. Zil Gemor. Ahora anda y estudia. Y los conversos después dijeron: la ira de Shammai nos hubiera alejado de las alas de la divinidad. La bondad de Hillel nos permitió quedar dentro del judaísmo. La semana que viene tenemos la entrevista en el seminario y se supone que el 30, si todo está bien, Y ella se nos da el ok para... si todo está bien, el 30 estaríamos rindiendo. Y ahí será que hacemos todo. O sea, Sí, porque me dijeron que tenemos que ir con los chicos y ahí es el baño ritual y ya el tema, lo último de lo que es la conversión. ¿Qué tal? Familia Breso. ¿Breso? Breso, B larga, R, doble S. ¿Vienen Al servicio con Aris. ¿Nombre? Marcelo. Gracias. Hola. Hola, ¿todo bien? Muy bien. Frío. ¿Con frío? ¿Paró de llover? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué dicen, chicos? Todo bien, todo tranquilo. Hicimos todo lo que era la ceremonia del Brit, dio los nombres. O sea, él dijo las bendiciones pertinentes y les asignó los nombres a cada uno de ustedes. Sí. Bien. Y bueno, hicimos como... ¿Les dio algún certificado? ¿Les dio alguna constancia? Sí. Bien. Y después tenemos una posible fecha para el examen. ¿Qué fecha les dieron? Posiblemente el 30 de agosto.
30 de agosto. ¿Y el día del examen se hace el baño ritual todo ese día? Sí, Entonces tenemos que ir con los nenes y todo. sí, les Esa es la cuento. hora. Dentro de un ratito empezamos ya. Buenísimo. Entonces, vamos yendo, ¿sí? Vamos.